se nos pidió encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por f de x, y en el punto 3,5,10. Primero veamos esto gráficamente. La gráfica de la superficie dada por f de x, y está graficada aquí en azul. El punto de tangencia es el punto rojo, y el plano amarillo es el plano tangente. Nuestro objetivo es determinar la ecuación de este plano tangente amarillo. Mirando las notas a continuación, si f de x, y es diferenciable en un punto dado, entonces la ecuación del plano tangente está dada por esta ecuación aquí. Observe cómo la ecuación del plano tangente involucra la derivada parcial de f con respecto a x, y la parcial de f con respecto a y. Comencemos por determinar estas derivadas parciales de primer orden. Entonces, determinando el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f de x, y con respecto a x, tratando a y como una constante. Así que tratamos esta y como una constante, y esta y como una constante, y diferenciamos con respecto a x. Y por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2y veces la derivada del coseno de la cantidad de 5x menos 3y con respecto a x, que es seno negativo de la cantidad 5x menos 3y. Y ahora aplicando la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de 5x menos 3y con respecto a x, lo que nos da 5. Nuevamente tratamos esto y como una constante. Observe cómo esto es igual a negativo 10, y veces seno de la cantidad de 5x menos 3y. Y ahora encontremos el parcial de f con respecto a y. Para hacer esto, diferenciamos f de x, y con respecto a y, ahora tratamos a x como una constante. Mirando la función, porque tenemos 2y multiplicado por el coseno de la cantidad 5x menos 3y, tendremos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena. Tratemos la primera función como 2, y la segunda función como la función coseno. Aplicando la regla del producto, tenemos la primera función de 2, y veces la derivada del coseno de la cantidad 5x menos 3y con respecto a y, que es igual al seno negativo de la cantidad 5x menos 3y veces derivada de 5x menos 3y con respecto a y, lo cual es negativo 3. Ahora tenemos más la segunda función del coseno de la cantidad 5x menos 3y veces la derivada de la primera función con respecto a y. La derivada de 2y con respecto a y es solo 2. Simplificando, el parcial de f con respecto a y es igual a, aquí vamos a tener 2 veces negativo 3. Entonces tenemos un negativo aquí, que nos da positivo 6 veces por seno de la cantidad 5x menos 3y. Y luego tenemos más 2 veces el coseno de la cantidad 5x menos 3y. Ahora necesitamos evaluar ambas derivadas parciales de primer orden en el punto 3,5. Entonces parcial de f con respecto a x en 3,5 es igual a 10 veces negativo y que es 5 veces seno de la cantidad 5 veces x que es 3 menos 3 veces y, que es 5. Esto es igual a negativo 50. Tiempos sinusoidales. De 15 menos 15, que es 0. El seno de 0 es igual a 0. Y por lo tanto, el parcial de f de x en 3,5 es igual a 0. Y ahora necesitamos evaluar el parcial de f con respecto a y en 3,5. Esto es igual a 6 veces 5 veces el seno de la cantidad de 5 veces 3. Menos 3 por 5. Más 2 veces coseno de la cantidad 5 veces 3 menos 3 veces 5. Simplificando, aquí tenemos 30 veces esto es seno 0. Y luego más 2 veces coseno 0. Bueno, el 0 seno es igual a 0, pero el coseno 0 es igual a 1. Esto es igual a 2 veces 1, que es igual a 2. Entonces, el parcial de f con respecto a y en 3,5 es igual a positivo 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente es z es igual f de x sub 1, y sub 1 es f de 3,5. Esta es la coordenada z cuando x es igual a 13 y es igual a 5.
Y se nos da la coordenada z como 10, lo que significa que f de 3,5 es 10. Ahora tenemos más el parcial de f con respecto a x. Lo evaluamos en 3,5 veces la cantidad x menos x sub 1. X sub 1 es la coordenada x del punto de tangencia, y por lo tanto tenemos x menos 3. Y luego tenemos más el parcial de f con respecto a, y en 3,5 veces la cantidad y menos y sub 1. Y sub 1 es la coordenada y en el punto de tangencia, lo que nos da y menos 5. Y ahora completemos los valores de funciones que faltan. Tenemos z iguales, de nuevo f de 3,5 es la coordenada z en el punto de tangencia, que sabemos que es 10. Y luego tenemos más el parcial de f con respecto a x en 3,5 es 0. Entonces tenemos 0 veces la cantidad de x menos 3 más el parcial de f con respecto a y. A las 3,5 es 2. Dándonos 2 veces la cantidad y menos 5. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces, entre paréntesis tenemos z igual a 10, distribuyendo 0, lo que nos dará 0 para ambos términos aquí. Y luego nos quedamos más 2 veces la cantidad y menos 5, que nos da más 2 y menos 10. 10 menos 10 es 0. La ecuación del plano tangente es z igual a 2i. Volviendo al gráfico por última vez. Acabamos de encontrar que la ecuación de este plano tangente amarillo es z igual a 2i. Este es el plano tangente a la superficie. En el punto rojo, ¿cuál es el punto 3,5,2? Espero que hayas encontrado esto útil.